Bueno, listo, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Cardona Echandía, soy estudiante de noveno semestre de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi investigación es con una compañera de mi semestre, su nombre es Susana Baena García, y por parte de docentes contamos con la colaboración de una microbióloga que también es docente en la universidad en que estudiamos nosotros. Su nombre es Luz Elena Botero. Y por parte también de la doctora Diana Cuesta, ella es doctora también de la Universidad Pontificia Bolivariana y epidemióloga, ¿cierto? Entonces, nuestra investigación, como ya muy bien la presentaron, habla sobre el perfil clínico de las infecciones en el tracto respiratorio inferior en pacientes con fibrosis quística. Es un estudio multicéntrico en la ciudad de Medellín. Bueno, para hablar un poquitico, pues como a manera de introducción, tenemos que la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por una mutación en la proteína del canal CFTR, que es la proteína de la conductancia del canal de la fibrosis quística, ¿cierto? Es una enfermedad autosómica recesiva hereditaria que principalmente va a afectar a niños y a jóvenes, ¿cierto? Pero también se tienen estadios más crónicos de la enfermedad que también se va a presentar en adultos, ¿cierto? Tenemos que esa mutación lo que va a favorecer es que se me dañe por completo la conductancia que hay en esa proteína. Esa proteína se ha encontrado en pulmones, riñones, páncreas y en múltiples glándulas sudoríparas, ¿cierto? Se tienen más de 100 mutaciones a nivel internacional, pero acá en Colombia se tiene que en la parte centro-occidental de Antioquia, se tiene que esa mutación, la más importante es la delta F508, ¿cierto? Al tenerme esa mutación en la proteína de la conductancia, lo que va a tener es una alteración en el paso o en el traspaso de iones cloro y sodio a través de la membrana, lo que me va a favorecer que esa cilia se me quede completamente paralizada, ¿cierto? En el pulmón, ¿qué va a favorecer eso? Que se me genere alta, pues que se me acumulen secreciones a nivel pulmonar y que eso sea el perfecto caldo de cultivo para la colonización de múltiples microorganismos, ¿cierto? Y favoreciendo más adelante infecciones que va a ser infección del tracto respiratorio inferior, que va a ser la principal causa de muerte en niños, ¿cierto? Por parte de las infecciones del tracto respiratorio inferior, tenemos que las tres principales van a ser neumonía, bronquitis o traqueitis, ¿cierto? Y que hablando un poquitico de epidemiología por parte de microorganismos, tenemos que en neumonía adquirida en la comunidad el principal microorganismo es el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenza, ¿cierto? Y que microorganismos como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa están disminuidas en el número, ¿cierto? Pero en pacientes con fibrosis quística encontramos que esa epidemiología va a cambiar y va a depender según la edad. Entonces, en niños encontramos que el principal que tenemos es ese Staphylococcus aureus y va a empezar progresivamente aumentando las Pseudomonas aeruginosas, ¿cierto? Y que microorganismos como Streptococcus y Haemophilus son más larvaditos, no se encuentran en tanta frecuencia, ¿cierto? Bueno, ¿y qué queremos nosotros? Entonces, lo que nosotros buscamos principalmente es, queremos conocer nuestra epidemiología local. Esa gráfica que les mostré, son muy juiciosos a nivel internacional en encontrar estudios sobre epidemiología, pero acá en Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos que son muy juiciosos al mostrar, listo, tenemos la región centro-occidental más comprometida, nuestra mutación más importante es la delta F508, pero en microorganismos no tenemos absolutamente nada, no se ha encontrado nada en la literatura y eso es lo que queremos buscar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir un poquitico la resistencia bacteriana, darle un manejo como más orientado a estos pacientes, disminuir su número de hospitalizaciones por año, ¿cierto? Disminuir un poquitico la mortalidad porque, como lo mencioné anteriormente, las infecciones en el tracto respiratorio inferior son la principal causa de mortalidad en niños y sobrecostos al sistema de salud y aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Nuestro objetivo general es caracterizar clínicamente y microbiológicamente las exacerbaciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística y de los específicos tenemos describir las características demográficas, determinar el tipo de exacerbación respiratoria, describir la etiología y el perfil de sensibilidad y describir un poquitico el manejo que se les dio en cada una de las instituciones. Entonces, nuestro estudio, como lo mencionamos anteriormente, bueno, es un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Tenemos en lugar de ejecución tres instituciones que son como las más grandes de referencia acá en la ciudad, que tenemos el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Cardiovid y el Hospital San Vicente Fundación. Tomamos la población que tenga diagnóstico de fibrosis quística, ¿cierto? Y que su principal motivo de consulta sea infección en el tracto respiratorio inferior. Y que pues, tomamos un periodo de tiempo desde enero del 2014 hasta diciembre del 2017. Entonces, las variables que nosotros vamos a medir, como lo mencionamos anteriormente, van a ser las sociodemográficas, que principalmente es la edad y el género, los antecedentes, si estuvo hospitalizado antes y si estuvo hospitalizado por alguna infección en el tracto respiratorio inferior,
para la parte de las clínicas, son las manifestaciones clínicas con las que ingresaron en el momento de las de urgencias, el tipo de infección que presentaron, el tipo de exacerbación, el tratamiento, si requirieron o no hospitalización y si estuvieron dirigidas a unidad de cuidados intensivos. Y por la parte de la microbiología queremos mirar toda la parte de la etiología microbiana y el perfil de sensibilidad. Y pues por la parte de la recolección de los datos, simplemente nos basamos en una base de datos que construimos a partir de las historias clínicas, ¿cierto? La fuente de información, como lo mencioné, fueron las historias clínicas y analizamos pues la parte de los datos en el análisis en el programa de SPSS. Listo. Y pues como para también mencionar la parte de las manifestaciones del comité de ética, ya en cada una de las instituciones que pues entramos pues en la parte del proyecto, ya está avalada, además de que también está avalada pues como la parte del comité de ética de la universidad. Entonces, por la parte de nosotros somos una investigación en curso, ¿cierto? Nuestros resultados preliminares es que tenemos, la institución que fue analizada fue el Hospital Pablo Tobón Uribe, que tiene buena cantidad de niños, ¿cierto? Como es una enfermedad tan rara, tenemos solamente 12 pacientes al momento pues como de inscribirnos al evento, pero ya contamos con que aproximadamente tenemos más o menos un volumen de 40 a 50 pacientes allá en el Pablo Tobón, con un máximo de admisiones pues, de todos esos pacientes de 300 admisiones al año. Entonces, tenemos, bueno, todo por la parte pues, de nuestros resultados, tenemos 12 pacientes, la relación masculino-femenino fue muy igual, pues, fue 1 a 1, ¿cierto? Y que la edad en promedio en la que se presentó las exacerbaciones fueron en pacientes de 6 años, ¿cierto? Más o menos 4 años. De parte de antecedentes, todos presentaban antecedentes de hospitalización, ¿cierto? Y presentaba más o menos 5,2 por año. Ninguno tenía coinfección por VIH y el tipo de exacerbación más importante fue la neumonía, ¿cierto? Que se presentaban, porque tuvimos 42 episodios, se presentaban 3,2 por año de pacientes. Por la parte de los microorganismos aislados, encontramos que se encuentra algo muy parecido a lo que encontramos en la literatura, a excepción de algo que nos llamó mucho la atención. Entonces tenemos que el Staphylococcus aureus y las Pseudomonas aeruginosa son las más prevalentes, ¿cierto? Pero encontramos que en niños también ya se está aumentando ese riesgo de una infección o coinfección por hongos, ¿cierto? En el caso del Aspergillus lo encontramos más o menos en el 10% de los pacientes que alcanzamos a evaluar y de los ingresos que alcanzamos a evaluar, y eso como que nos preocupa un poco porque eso no se tiene en la literatura, ¿cierto? El tipo de infección, la más importante pues como la parte de las bacterias, el número de microorganismos, encontramos que estos pacientes no solamente tienen un solo microorganismo, sino que van a tener una infección polimicrobiana. Entonces encontramos entre 2 y 3 microorganismos diferentes que encontramos. Y la parte de la sensibilidad al tratamiento, encontramos que la mayoría son sensibles. Algo también importante por la parte del tratamiento es que esos pacientes no solamente van a tener un solo medicamento. Además, a ellos como que se les va a intentar cubrir el amplio espectro más grande, ¿cierto? Entonces ellos lo que van a favorecer es que tengan varios medicamentos dentro de su Cardex de parte de antibióticos. Entonces, el 100% de los pacientes requirió hospitalización. Y hablando de que el 35,7% requirieron ingreso directamente a unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿cierto? Porque encontramos que la parte entre las manifestaciones clínicas, encontramos que la primera, que era como la tos, y la parte de las exacerbaciones, pues la parte pulmonar, la disnea y la cianosis, encontramos que también un 35% de los pacientes entraban ya en estado séptico, ¿cierto? Y dentro de los antibióticos más importantes utilizados fue el trimethoprim y la ciprofloxacina, ¿cierto? Y que bueno, de estos pacientes que ingresaron a UCI, la duración más o menos fue entre 4 a 5 días en el peor de los casos, ¿cierto? Y que la mayoría requieren oxígeno suplementario. Entonces, como una parte de conclusiones preliminares que tenemos que los más afectados son los niños, ¿cierto? El tipo de exacerbaciones va a ser la neumonía, ¿cierto? Y que cuando tenemos esa neumonía, pues cuando más llega el paciente, el 100% de los pacientes van a estar hospitalizados y que hay un alto riesgo de que esos pacientes se vayan directamente para una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Y que por parte de los niños, el principal microorganismo va a ser Staphylococcus aureus, ¿cierto? Entonces ya como la parte, pues como un parte de impacto que lo que queremos, no sabemos que la enfermedad fibrosis, que en este caso es una enfermedad huérfana caracterizada acá en Colombia, no es una enfermedad de la que se hable mucho, pero es una enfermedad de la que si tenemos en cuenta el espectro de pediatría, es una enfermedad de esas raritas que muchos de los médicos generales que cuando la vemos no somos capaces de determinar qué microorganismo tiene, entonces le vamos albergando un montón de medicamentos. Entonces lo que queremos es mirar eso, mirar cómo es la epidemiología local, saber cuáles son los microorganismos frecuentes y con cuáles antibióticos tenemos que direccionar nuestro tratamiento para que sea un poquitico más objetivo. Entonces, por la parte científica queremos eso, además de que obviamente queremos al final de nuestra investigación hacer la publicación y tener como en una revista de alto impacto y por lo menos ayudarle a nuestros compañeros médicos generales para hacerles charlas y
favorecerles, que ellos puedan también como educarse en este sentido, también queremos educar a nuestros pacientes, porque nuestros pacientes simplemente van a llegar, no van a saber cómo actuar y simplemente van a ir a la clínica. Entonces, lo que queremos es mostrarle cuáles son los signos de alarma, cuáles son las manifestaciones clínicas para que vayan directamente a acudir al servicio de urgencias. Y ya, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Torres, yo soy estudiante décimo semestre de la Fundación Universitaria San Martín de Medicina. Les voy a presentar el proyecto Caracterización de infecciones micóticas en una población de personas viviendo con el VIH en el departamento de Antioquia, Colombia, 2013-2017. Los integrantes o autores somos Juan José Botero, David Escobar, Juan Camilo Londoño, Sofía Sierra y mi persona. Nuestros asesores son Juan Carlos Alzate y el profesor Botero por parte de la CIP y Víctor Gómez por parte de la San Martín. Muy bien, el VIH se ha convertido en un problema pues, de salud pública a nivel mundial, con una incidencia de 2.1 millones de personas mundial, una prevalencia de 36.9 millones y una mortalidad de 1.1 millones. A nivel de Latinoamérica tenemos una incidencia de 100.000 personas por año, una prevalencia de 2 millones y una mortalidad de 50.000. Y a nivel de Colombia tenemos una incidencia de 10.210 personas por año, una prevalencia de 150.000 y una mortalidad de 2.300 personas aproximadamente. Entonces, con respecto a las infecciones micóticas oportunistas, sabemos que es la principal causa diagnóstica de estos pacientes y que también es la segunda causa de mortalidad. Entonces, por eso nos decidimos plantear este objetivo, que es determinar la prevalencia de infecciones micóticas en pacientes viviendo con el VIH y sus variables sociodemográficas e inmunológicas. Realizamos entonces un estudio observacional de tipo transversal. Gracias. Pido disculpas. Tuvimos una población en total de 547 pacientes, realizamos un muestreo aleatorizado simple con un resultado de 357 pacientes que se van a ver reflejados en 357 historias clínicas y se realizó un análisis estadístico donde empleamos frecuencia relativa y porcentaje, las pruebas de Shapiro-Wilk, prueba T-Student, Udeman-Whitney para las variables que fueran pues, acordes, una diferencia de proporciones y un chi cuadrado. Nuestros resultados entonces fueron una prevalencia acumulada de micosis del 25% y ya una prevalencia discriminada de micosis que fue la candidiasis, la mayor con un 14.2%, la neumocistosis con un 3.6%, histoplasmosis 3.3% y criptococosis con un 3%. Con respecto al análisis univariado, entonces encontramos que las variables más frecuentes fueron el sexo masculino, pues los hombres con un 65%, la orientación sexual más común fue la heterosexual con un 59% y el estrato socioeconómico más frecuente fue el estrato 2 con un 44%. Con respecto a las variables inmunovirológicas, tenemos que la mayoría de los pacientes tenían un conteo menor de 200 CD4 con un 39% y que el 83% de los pacientes se encontraban en el momento con un tratamiento antirretroviral. Listo. Con respecto al análisis bivariado, realizamos una prueba chi cuadrado de Pearson, donde lo que hicimos fue explorar asociaciones con respecto a las variables inmunovirológicas y sociodemográficas con la presencia de la micosis. Entonces lo que encontramos fue que había una relación estadísticamente significativa con el recuento bajo de CD4 y la presencia de infecciones micóticas, y todo lo contrario con respecto a la carga viral. A mayor carga viral se encontraba que había una prevalencia mayor de infecciones micóticas. Ambas PES fueron estadísticamente significativas. Y con respecto a las variables sociodemográficas, la única variable que fue significativa en nuestro estudio fue la edad, donde encontramos que ser mayor de 45 años se comportaba como un factor de riesgo para presentar las infecciones micóticas. Muy bien. Entonces,
Con respecto a los pocos estudios que se han hecho sobre este tema en nuestro país, encontramos que en Bogotá en el 2011 se hizo con una población de 336 pacientes, se encontró una prevalencia global de 9.8%, mucho menor de la que nosotros encontramos. En este estudio la principal prevalencia fue la criptococosis con un 75.8%, seguida por cándida 21% e histoplasmosis 3%. El único estudio local que encontramos fue en el Hospital La María, hecho en el 2009, donde hubo una cohorte de 218 pacientes, pero únicamente se buscó la neumocistosis por neumocistis girovesi con una prevalencia de 11.9%. Entonces, con estos resultados concluimos que en nuestro medio y en la población estudiada hay una alta prevalencia de infecciones micóticas, que la cándida es el hongo más prevalente, tal cual como lo dice la bibliografía, que se puede generar una posible asociación entre la micosis y variables como la edad, el conteo de linfocitos CD4 y la carga viral, y que se requieren estudios que permitan entender mejor el comportamiento de las infecciones micóticas en la población viviendo con el VIH, sobre todo en la población que no se acogió a este estudio, como es por ejemplo la del régimen contributivo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karen, vengo a presentar esta investigación denominada Características epidemiológicas, clínicas y deficiencias físicas y psicológicas transitorias y permanentes en niños, niñas y adolescentes con antecedente de maltrato infantil en la Clínica Universitaria Bolivariana entre enero 1 del 2011 a diciembre 31 del 2016. Integrantes: Juana Hoyo, Juan Esteban Mesa, Janet Cristina, Ana Mercedes, asesor científico Juan Camilo Suárez y asesor metodológico Juan Gabriel Franco. Según la OMS, tenemos una definición de maltrato infantil que es el abuso y la desatención que sufren las personas entre 0 y 18 años. Se encuentran descritos varios tipos, entre los cuales destacan el maltrato físico, psicológico, sexual y la negligencia. Se estima que anualmente 95 millones de niños son maltratados en el mundo. Las tasas más altas provienen de África. En el 2012 a 2013 se reportaron en Colombia 16.457 casos de menores maltratados. El grupo de niños de edad más afectada son los niños de 1 a 6 años, siendo el maltrato más común la negligencia, seguido ya de abuso físico y abuso sexual. Nuestro objetivo general fue determinar las características epidemiológicas y clínicas de la población infantil y adolescente con antecedente de maltrato infantil y sus secuelas transitorias o permanentes en la Clínica Universitaria Bolivariana entre enero 1 del 2011 y diciembre 31 del 2016. Específicos: las características sociodemográficas de niños y niñas y adolescentes con el antecedente de maltrato físico, las deficiencias físicas y psicológicas transitorias o ya sea permanentes, y mirar qué áreas se encargaban de evaluar a estos niños y de tratarlos. Además, identificar las características clínicas y hospitalarias. Este es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. Se analizaron en total 267 historias clínicas, de las cuales se excluyeron 238 porque se excluyeron a los niños que tenían antecedente previo de discapacidad antes del episodio de maltrato, se excluyeron historias clínicas incompletas, se excluyeron víctimas del conflicto armado y las pacientes reportadas en el CIVIGILA con embarazo en menores de 14 años, pero con la relación sexual consentida. En total utilizamos 29 historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión. En los resultados tenemos que la edad promedio fue 9,1 años, el sexo fue femenino en el 82,8% de los casos, la mayoría de los niños se encontraban en primaria,
La tipología familiar, la más común fue monoparental materna. El estado civil de la madre, lo más común fue sin pareja. Y el cuidador primario fue la madre en el 72,4% de los casos. De las comorbilidades encontramos que la mayoría no tenían comorbilidad. Las deficiencias transitorias, la principal fue psicológica con un 65,6% y en las deficiencias permanentes el 93,1% no tenían ninguna. En el manejo de la víctima, el 55,2% recibieron otro tipo de manejo, ya sea por pediatría, medicina interna, y el 41,4% recibieron manejo con trabajo social. El abuso sexual fue el tipo de maltrato en el 82,8% de nuestros casos. Bueno, como conclusiones, tenemos que el maltrato más frecuente en nuestro medio fue el abuso sexual con un 82,8%, seguido por el maltrato físico, que fue el 31%. Los pacientes también pudieron haber sufrido formas simultáneas de maltrato. La secuela transitoria más común que tuvimos fue el déficit psicológico y fue más común también en la población femenina con un 82,8% y la madre como cuidador. También cabe destacar que existen deficiencias a la hora de diagnosticar los casos, de reportarlos y de escribirlos bien.